Buenos días, somos el equipo 2 y les vamos a presentar la evidencia número 1 de la materia Biología Molecular y Genética. Nuestro tema para tratar en esta evidencia será la heredabilidad. Nuestro equipo está conformado por Galarza Aguirre, Evelyn Sabine, González Arias, Belinda Arlet, Pablo Calmo, Erika Alexandra, Ramos Sarmiento, Jania Michelle, Limón Galván, Sofía Valentina. Comencemos con el tema. Iniciaremos hablando acerca de qué es la heredabilidad. Bueno, pues esto es un concepto estadístico que mide la proporción de la variación de un rasgo en una población que se debe a la variación genética entre individuos. Los rasgos pueden ser físicos, psicológicos y también pueden estar influenciados por factores ambientales. La heredabilidad se utiliza en genética para estimar la influencia de los genes en la manifestación de los rasgos y su transmisión en una generación a otra generación. Ahora les hablaremos de los tipos de heredabilidad. Son dos tipos. El tipo 1 es el sentido amplio, que quiere decir esto, que es la parte de variación fenotípica de una población que depende del genotipo de cada individuo. El tipo 2, que es el sentido estricto, esta es la parte de variación fenotípica de una población que depende de los factores genéticos auditivos y que no tiene en cuenta otros factores como las interacciones entre genes o las relaciones de dominancia o de recesividad de los diferentes alelos. Mendel era un monje y botánico austriaco que estableció las leyes básicas de la herencia, por lo tanto se le conoce como el padre de la genética. Gregor Mendel experimentó con plantas de guisantes para demostrar cómo se heredan rasgos como la forma de la semilla y el color de la flor. Algún tipo de factor controla los rasgos y se pasan de padres a hijos. Estos factores son los genes. Las leyes de herencia de Mendel, ahora expresadas en términos de genes, forman la base de la genética, la ciencia de la herencia. En conclusión, las leyes de Mendel nos explican cómo es que se transmiten las características de una generación a otra. Para entender las leyes de Mendel, previamente hay que saber que los alelos se encuentran en los cromosomas y representan las diferentes variaciones de un gen. Un individuo hereda dos alelos para un mismo gen o característica, un alelo del padre y otra de la madre. Los alelos dominantes son los que determinan las características visibles y los alelos recesivos son los que tienen menos probabilidad de determinar una característica. Si hay un alelo dominante con un recesivo, será el dominante el que predomine sobre el recesivo, y para que una característica recesiva pueda ser visible, se necesita un alelo recesivo con otro recesivo. Homocigoto es cuando ambos alelos son iguales, y heterocigoto es cuando ambos alelos son diferentes. Genotipo. Al hablar de genotipo nos referimos a la información que se encuentra en los genes y por lo tanto no se puede ver a simple vista. El fenotipo son las características físicas de un individuo que podemos observar a simple vista, como la altura, el color de los ojos o el color de piel. La primera ley de Mendel o ley de la uniformidad dice que al cruzar dos individuos de razas puras, toda su descendencia en la primera generación será fenotípicamente y genotípicamente igual. La segunda ley o ley de la segregación dice que el gen recesivo se va a expresar en la segunda generación en una porción de 3:1. Y la tercera ley o ley de la transmisión independiente dice que hay rasgos heredados que se obtienen de manera independiente unos de otros, sin seguir un patrón establecido y no afecta a la transmisión de otros rasgos. Se usan para analizar el patrón de herencia de un rasgo particular a lo largo de una familia. Muestran la presencia o ausencia de un rasgo en relación con el parentesco entre padres, hijos y hermanos. Representan a los miembros de una familia y las relaciones mediante símbolos estandarizados. Al analizar un pedigrí podemos determinar los genotipos, identificar los fenotipos y predecir de qué forma se hereda un rasgo en el futuro. La información de un pedigrí hace posible determinar cómo se heredan ciertos alelos, si son dominantes, recesivos, autosómicos o ligados al sexo. Un cuadro de Punnett es una representación gráfica de los posibles genotipos de una descendencia que surgen de un cruce o reproducción en particular.
La creación de un cuadro de Punnett requiere el conocimiento de la composición genética de los padres. Las diversas combinaciones posibles de sus gametos están encapsuladas en un formato tabular, por lo tanto, cada casilla de la tabla representa un evento de fertilización. La suposición inherente es que cada rasgo está determinado por un único locus genético y que varios rasgos se clasifican independientemente unos de otros. Aunque esto es cierto para muchos rasgos útiles, especialmente al elegir personajes para la reproducción de plantas o animales, existen muchas excepciones. Esta herramienta fue creada en el siglo XX, mucho después de los experimentos seminales de Mendel sobre genética. Sin embargo, ahora se usan comúnmente para explicar los resultados que obtuvo Mendel, especialmente cuando se combinan con nuestro conocimiento actual de ADN, genes y cromosomas. La anemia falciforme es un ejemplo de una enfermedad hereditaria. Es un grupo de trastornos hereditarios que afecta a la proteína hemoglobina que está en nuestros glóbulos rojos y permite el transporte del oxígeno por todo el cuerpo. La mutación en la hemoglobina va a hacer que nuestros glóbulos rojos tengan una forma de semiluna o de hoz y sea difícil su flexibilidad y sean de manera más rígida. Esto nos puede ocasionar un bloqueo en nuestros vasos sanguíneos, especialmente los que son de menor calibre, y esto nos puede traer un bajo flujo de sangre o quedar completamente bloqueado, lo que nos puede llevar a problemas más graves como son el derrame cerebral, los problemas en los ojos, infecciones y las crisis de dolor. La herencia de la anemia falciforme es de tipo autosómica recesiva y va a ser caracterizada por la producción de una hemoglobina S que ocurre por un cambio de una adenina por una timina en el gen de la cadena beta. En el pedigrí podemos observar un ejemplo de un patrón de tipo autosómico recesivo. Esto quiere decir que de una pareja que ambos son portadores del gen mutado, va a haber distintas probabilidades en su descendencia. Hay una probabilidad del 25% que su hijo nazca también con anemia falciforme, un 50% de que el hijo sea portador del gen mutado mas no presente la enfermedad y un 25% de que el hijo sea sano. Bueno, esto fue todo por parte del equipo 2. Esperamos que les haya gustado o les haya parecido interesante. Muchas gracias por su atención.